Dios le bendiga, bienvenidos a Restauración. No olvide suscribirse, comentar y compartir. Santiago Alarcón, Rincón Apologético, ha calentado a las redes sociales luego de asumir su conversión al catolicismo. Esto ha despertado muchas críticas del mundo cristiano evangélico y muchos influencers, youtubers cristianos que están en YouTube han reaccionado a su conversión. En lo personal, yo pienso que Santiago Alarcón es una persona adulta que sabe qué conviene y qué no conviene a su vida. Y lo segundo es que he visto sus videos y en ellos él en ciertas o en reiteradas ocasiones hace notar la palabra no soy anticatólico. No es que nadie tenga que ser anticatólico, yo no soy anticatólico tampoco, pero él lo reiteraba en muchas ocasiones y mostraba su simpatía con dicha religión. Dentro de las cosas que se puede resaltar de su conversión al catolicismo, entre comillas, porque realmente yo entiendo que fue católico. Ahora, que se declarara siendo católico es otra cosa. Y eso hay que respetárselo a él y a todo el que lo haga. Tengo amigos que son católicos y respeto su postura. Sin embargo, no la comparto. Porque el catolicismo, en lo personal, contradice mucho de la escritura de Dios. El catolicismo, sin su famosa tradición y sin su catecismo, no fuera una religión. El catolicismo es lo que más se parece a la religión antigua católica, donde ellos veneraban y adoraban estatuas. Sin embargo, Santiago Alarcón, en busca de la verdad, que dice él que por medio de la antigüedad tiene la iglesia católica, apostólica, romana, que debe llamar un poco la atención de que no es una iglesia cristiana, católica, apostólica, romana, es una iglesia católica, apostólica y romana, que tiene muchas contradicciones bíblicas totalmente. Inclusive, usted se pone a analizar la María que ellos veneran, no es Miriam de Nazaret, no es María de Nazaret, María la madre de Jesús, la María bíblica, no es la María que ellos presentan, porque ellos presentan una María encumbrada totalmente. Y si por la tradición la tradición de los apóstoles no era venerar ni exaltar esa figura. ¿Y por qué no era de exaltar esa figura? Porque es que la Biblia, la palabra de Dios, no digamos la Biblia porque ellos hacen hincapié de que ellos hicieron la Biblia. Ellos quizás formaron el canon, hicieron la recopilación, pero alguien tenía que hacerlo. Que Dios lo usó a ustedes, bendita sea la gloria del Señor. Sin embargo, la palabra de Dios ya estaba escrita. Y esa palabra contradice mucho esa doctrina. Y esto no es algo personal contra mis amigos o católicos que puedan ver este video, sino que sin la famosa tradición que ellos dicen tener, porque una cosa es la tradición que ellos dicen tener y otra cosa es lo que muestra la historia, tanto la historia secular como la cristiana en general, no estoy hablando de evangélico ni mormón ni nada de eso, muestra todo contrario a lo que la iglesia católica predica. Una de las cosas más llamativas dentro es que la iglesia católica tiene varios cultos, por lo menos tiene 5 cultos que yo puedo mencionar, pero de los 5 hay 3 que son principales, que son la tría, que es el culto de adoración meramente a Dios. Ellos dicen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
adoración a Dios. Latría. Dulia o dulía, que es veneración a los santos. Hiperdulia, que es una veneración llevada al extremo. Entonces, como son 5, yo mencioné las 3 principales, pero si usted se nota las 5, la latría absoluta es el culto dado solamente a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces está una latría relativa, que es el culto dado a las imágenes y o reliquias de Dios. Dios nunca aceptó eso. En el Antiguo Testamento, cuando el hombre se inclinó más al arca de la alianza, Dios la desapareció, la quitó. Dios creó una imagen de una serpiente para que el pueblo de Israel, cuando la mirara, por un problema que sucedió, fuera sano. Pero si usted se ve en la Biblia más adelante, Dios destruye esta imagen porque el pueblo le estaba prestando más atención a eso. Y la palabra culto, si usted busca la palabra culto, significa dar adoración. Ahí no hay perdedera. Usted puede decir que la veneración es una cosa, que la adoración es otra, pero dar culto es dar adoración, rendir adoración. Nos quedamos en que la latría relativa es el culto, recuerda la palabra culto a las imágenes o las reliquias de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí se encuentran la Santísima Trinidad, independientemente del Padre, Hijo y Espíritu Santo, se encuentra la Santísima Trinidad, porque hay una coma que separa Padre, Hijo y Espíritu Santo de Santísima Trinidad, la definición que ellos dan. Eso se encuentra, la fuente que tomé fue una página católica que se llama laliturgia.org. Y las especies de la Eucaristía. Con la Eucaristía siempre ha habido un problema, porque la Iglesia Católica dice que en el proceso de la Eucaristía, cuando ellos van a dar la Eucaristía, que en la Biblia se llama la Cena del Señor, y ellos cambian el nombre a Eucaristía, claramente Jesucristo hace referencia: este es mi cuerpo, este es mi sangre, haciendo referencia al sacrificio que él iba a hacer. Y dice: hagan esto en memoria de mí todo el tiempo. Pero el sacerdote oficia este sacrificio. O sea, no fue suficiente el sacrificio del Calvario, que el sacerdote cura tiene que oficializar este sacrificio cada vez que hay una misa. Hiperdulia es el culto a María. María tiene un culto dentro de la religión católica. Y si ellos hablan de historia, de religión y de antigüedad, la religión, la antigüedad, la historia, que ustedes han creado la Biblia, eso en vez de favorecerle le perjudica. ¿Por qué le perjudica? Sencillo. La Biblia contradice su doctrina totalmente. La lucha de Dios siempre ha sido contra las esculturas que hace el hombre. Y usted va a decir: bueno, es que nosotros no creemos que esas esculturas son Dios, que esa es siempre con las que nos dan, con las que nos responden. Sin embargo, las esculturas no son Dios, pero reciben un culto. María no es Dios, pero recibe un culto. Y si usted nota la antigüedad, el pueblo de Dios siempre ha rendido culto única y exclusivamente a Dios, a más nada. A más nada. Cuando el pueblo dobla su rodilla y se refiere a la oración, no se refiere a más nada que a Dios. Sin embargo, la Iglesia Católica refiere en sus oraciones a María, a los santos. San Fulano, San Perencejo, San Tutanejo. Las oraciones se las dirigen a ellos para que ellos vayan e intercedan delante de Jesús y Jesús interceda delante del Padre. Sin embargo, Jesucristo dijo:
todo lo que pidan al Padre en mi nombre será hecho para gloria de mi nombre. Cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y esta es una oración que incluso la mantiene la Iglesia Católica como parte de su doctrina. Sin embargo, Jesucristo dice: y vuestro Padre que ve en lo secreto os recompensará en público. La oración, Jesucristo dijo: sea el Padre, ni siquiera Él, porque dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre será hecho para gloria del Padre. Y está la Dulia Absoluta, que es el curso reservado a los ángeles y a los santos. Los ángeles, cuando se le aparecían a la gente, no permitían que la gente le adorara. No permitían que la gente le rindiera pleitesía, porque son mensajeros de Dios. Y está la Dulia Relativa, que es el culto a las imágenes y a las reliquias de los santos. Entonces ahí volvemos y caemos en lo mismo. Siempre va a haber una problemática. Y aunque este video es para hablar de Santiago Alarcón, tengo que hablar de este tipo de cosas, porque él dice que por la antigüedad de la Iglesia Católica como institución religiosa, ella es la Iglesia de Jesucristo. No negamos que puede que haya gente que forme parte de la Iglesia de Jesucristo dentro de la religión católica, pero toda su doctrina está ambientada en un catecismo que muchas veces contradice la palabra. Usted nota que cuando la Iglesia Católica hace referencia a los 10 mandamientos, no se parecen a los 10 mandamientos establecidos por Dios cuando habla con Moisés en la montaña. La Iglesia, que supuestamente mantiene la verdad absoluta, se sustenta en su magisterio y no en la palabra, o no en la palabra únicamente. Porque, por ejemplo, hay un estudio que tengo preparado que se llama La Otra María, por ahí. Nada de lo que ellos dicen de María, María lo pensaba ni lo sabía. Incluso cuando la gente hacía alabanzas a María, Jesucristo decía: más bien bienaventurados aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y esto no es para denigrar la figura de María, la de la Biblia, aquella que era la esclava del Señor, aquella que encontró favor, porque la palabra gracia significa favor, no significa otra cosa. Por más que usted quiera decir la muy favorecida, la muy llena de gracia, la gracia es un favor de Dios, no es otra cosa. Dios no te está dando una deidad con esto, no te está dando divinidad con darte gracia, te está dando un favor por medio de Él. Y ella reconocía claramente que Dios había mirado su bajeza y que la salvación había llegado a ella. Esto creía, y ese era el concepto que María tenía de ella. Sin embargo, en concilios años, 400 años después, la Iglesia Católica se le ocurre que como ella dio a luz a Jesús, que era el cuerpo físico de Dios, Dios encarnado en Jesús, ella parió a Dios. No, señores. Y usted dirá: es que no se puede dividir. Claro que no, pero ella no parió a Dios, porque Dios existe en la eternidad. Dios existe en la eternidad. Él no se sujeta al tiempo. Sin embargo, ella parió la carne que portó a Dios, única y exclusivamente. No fue más de ahí. ¿Sí? Sin importar lo que usted quiera argumentar, basado en silogismos, no en escritura. Porque Elizabeth dijo: sí, claro que lo dijo. Pero para que entendieran quién era el que había de nacer. Quieren sostener una virginidad perpetua en María. Y esto es un tema
que nunca lo voy a discutir con nadie. Porque es que la Biblia no se trata de María. Ah, no, porque hablan de los hermanos de Jesús. Y mira, cuando Pablo habla, dice que se le apareció a 500 hermanos. Claro, lea el contexto de lo que Pablo está hablando. No está diciendo que se le apareció a 500 hermanos de Jesús. Cuando él está hablando de la iglesia, de Pablo como iglesia. Mira, y se le apareció a 500 hermanos de nosotros, no hermanos de él. Cuando habla de la familia de Jesús en Mateo, habla de la familia de Jesús. Independientemente como usted quiera trasladar eso, o pintarlo, o maquillarlo, María y José eran esposos bajo el orden y la ley de Dios. Y Dios no iba a quebrantar la ley. Por eso escogió a María, que era del linaje de David, un linaje sacerdotal, y escogió a José, que si nos ponemos a analizar, José era la figura que estaba para si en ese tiempo hubiese estado el trono de David activo, el rey hubiese sido José, para ponérselo más sencillo. Santiago Alarcón dice que se va al catolicismo porque él no cree solo en la escritura. Sin embargo, una de las tradiciones del pueblo de Jesucristo, de la iglesia, de Pablo, Pedro, los judíos, era escudriñar la palabra, era enseñar la palabra. El pueblo de Israel al cual fuimos adheridos, le enseñaba a sus hijos desde temprano. Jesucristo aprendió palabra. Y la primera exposición de Jesucristo fue a través de la palabra. El primer mensaje de Pedro fue a través de la palabra. Y Pablo citaba las escrituras cada vez que le era posible en cada carta que escribía. Cada vez él lo hacía. Y ahí está la verdad. El dogma mariano, el cristianismo, el marianismo dentro de la Iglesia Católica. Y la figura principal, aunque ellos digan lo que digan, dentro del catolicismo, no es Jesucristo, es María. Tanto así que ellos rezan un Padre Nuestro y Ave María. Sin embargo, el Padre Nuestro es una oración bíblica establecida como oración por Jesucristo. El Ave María no fue establecida como oración por Jesucristo. Ellos tomaron fragmentos de oraciones, de conversaciones que tuvieron ángeles, que tuvo el ángel, que tuvo Elizabeth con María, y palabras que dice María: desde hoy me llamarán bienaventurada. Es que lo es. Ella es bienaventurada porque halló el favor de Dios, única y exclusivamente por eso. Pero eso no es para que ella sea una persona digna de un culto. No hay ser humano sobre esta tierra, no lo hay, digno de culto. El único que es digno de culto, y vuelvo y repito, la palabra culto significa dar adoración. Pues yo estoy equivocado, quizá porque yo no soy ni apologeta, ni exégeta, ni nada por el estilo, pero puedo decirle que tengo entendimiento de lo que leo. Sin embargo, la iglesia a la que se convierte rincón apologético, que volvemos y respetamos su opinión, porque fue un evangélico, entre comillas, que pasó a ser católico, pero ¿cuántos católicos no pasan a ser evangélicos? Lo increíble es que hoy en día en las redes sociales, en YouTube, por ejemplo, se ha levantado un grupo de apologetas católicos atacando férreamente a los protestantes. No me considero protestante. Quien protestó fue Martín Lutero. Yo no estoy protestando. Yo defiendo la palabra y lo que me dice. Sin embargo, esa misma iglesia a la cual se convierte Santiago Alarcón, que quizás puede influenciar a mucha gente, según la historia secular, ni católica, que tienen una diferente, ni evangélica, que también pueden tener una historia diferente, pero la historia secular muestra claramente quién es la Iglesia Católica. Y nada que ver con parecerse a la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque esta Iglesia Católica tiene las mismas costumbres que tenía la religión
romana cuando Constantino, la veneración de imágenes, incluso Semiramis, y esa diosa que carga un niño, el niño Dios encarnado, etc. Es demasiada la similitud, es demasiada la similitud, por más que quieran argumentar lo que quieran argumentar, no van a argumentar nada con base a la palabra. Cuando yo veo en la palabra que Jesucristo dijo que se le diera culto a María, como ellos dicen, que como los hermanos que aparecen en la Biblia, no dice la Biblia que son hijos de María, no dice que son hijos de María simplemente porque la Biblia no se trata de María, se trata de Jesús. Si se tratara de María, dijera que son hijos de María. Pero así como ustedes dicen que nosotros salimos de ustedes porque no éramos de ustedes, yo te puedo decir que la Biblia también dice que salgamos de ustedes, pueblo mío. También podemos usar ese argumento falaz con ustedes, como ustedes usan la falacia con nosotros. Sin embargo, la Iglesia de Jesucristo no depende de una denominación religiosa, de una institución religiosa. Se trata de recibir a Jesucristo y andar conforme a su doctrina. Y su doctrina, la doctrina de Cristo, según los cuatro evangelios, no se parece para nada a la doctrina católica. Tuvieron que pasar 431 años para que en el concilio de Éfeso dictaminaran el dogma mariano de que María era madre de Dios porque Jesucristo era Dios. Negativo, mi hermano. La unión hipostática no se puede dividir, pero en el vientre se encarnó Dios. Y María parió la humanidad de Dios, no la deidad de Dios. No nos equivoquemos con eso. No nos equivoquemos con eso. Todas las profecías que establece la Biblia van a Jesucristo, no a María. Incluso Apocalipsis 12 no habla de María. Porque ninguno de los acontecimientos que narra el evangelista, discípulo y apóstol de Jesucristo, Juan, narra los hechos que han de preceder a la iglesia. Sin embargo, María la bíblica no pasó nada de eso, no lo pasó. La asunción de María, esa asunción de María fue inventada también por la Iglesia Católica. No hay rastro bíblico que hable de eso. Porque vamos a aplicar como siempre el silogismo. Dios se llevó a Elías, como dice Luis Toro, y se llevó también a Enoc, como dice Luis Toro. ¿Acaso no se llevará también a María? Silogismo. Que Jesús es el Rey del cielo, Rey de reyes y Señor de señores. Y miren lo que pasó con Salomón cuando fue su madre allá, que le apartaron una silla y la sentó. Oiga, le apartó una silla y la sentó porque fue de visita. No era que ella vivía reinando en el reino junto con Salomón. Sin embargo, ella fue a traer una petición y su petición le fue denegada. Que María fue que provocó el gran milagro maravilloso por medio de su intercesión. Pues vamos también a rendirle culto a los amigos que entraron al hombre en el techo por su intercesión, porque provocaron que por su intercesión Jesucristo hiciera el milagro de sanar a su hijo. Nosotros los evangélicos no tenemos nada en contra de María. María la que establece la Biblia, no. Pero sí tenemos mucho en contra de la María que predican los católicos. ¿Por qué? Porque es la figura principal que, aunque usted diga que no, le roba el protagonismo a Dios, a Jesucristo, a su sacrificio. Porque ustedes la hacen ustedes corredentora, no Jesucristo. Único redentor que tenemos es Jesucristo. Y sin embargo, de la única persona, excepto Moisés y Elías,
que aparecieron en la transfiguración de Jesucristo, y es porque era un evento tan importante que Jesucristo tuvo que ser transfigurado para poder intercambiar conversación con Elías y Moisés. No fue recibido en la manera natural. Pero María tiene apariciones. Lo suspicaz de esto, lo interesante de esto es que lo hace a través de advocaciones. Si en China aparece una china, si en África una africana, si aquí es una dominicana, depende del país que sea, ella aparece de esa forma. ¿No te llama la atención también que esto sea así? Y lo último que escuché, hablando de la iglesia a la que se pasa nuestro hermano Santiago Alarcón, Rincón Apologético, en busca de verdad. Lo último que escuché fue un exorcista que yo no entiendo. La iglesia católica tiene los nombres diferentes a como lo establece la Biblia de las cosas. El que reprende demonios se llama exorcismo con un librito y una cuestión, un agua bendita y una locura. Cosa que bíblicamente no tiene sustento. Por eso digo que sin el magisterio y si la historia inventada de la iglesia católica no hubiera iglesia católica. Y yo lo siento por mis amigos que son católicos, pero es lo que yo veo, es lo que me muestra esta religión. Escuché a un exorcista decir que el diablo le dijo, no fue un ángel, no fue Dios, que un ángel aún lo hiciera, pudiera ser llamado anatema, que el diablo le tiene más miedo cuando le reprenden en el nombre de María que cuando le reprenden en el nombre de Jesús. Pero Dios mío, ¿a quién se le ocurre una cosa así? Recapaciten esa palabra. El diablo le está diciendo, yo tengo más miedo. El demonio le dice, yo tengo más miedo cuando me reprenden en el nombre de María que en el mismo nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, mi hermano. Nombre sobre el cual toda rodilla tendrá que doblarse. El nombre de Jesús es lo máximo, no el de María. Porque ella obedeció. ¿Cuánta gente obedecieron? Génesis 6:14. Noé construyó un arca de madera de gofer, pero versos anteriores dice la Biblia que él, Noé, halló gracia. La palabra gracia, halló el favor de Dios dentro de una humanidad que estaba podrida. María, llena de gracia, ella encontró gracia delante de muchas mujeres de su generación que no tenían las cualidades que ella tenía o reunía dentro de su pecado. Dentro de su pecado. Porque María no fue concebida sin pecado. María fue concebida como fue concebido todo el mundo. El único que fue concebido sin pecado fue Jesús. Único ser concebido sin pecado fue Jesús. Entonces, ustedes que siguen a Rincón Apologético y quizás quedaron un poco confundidos por lo que él dice en busca de la verdad y entienden que por la historia y el tiempo que tiene la Iglesia Católica es la iglesia que porta la verdad. Yo entiendo que por la historia y el tiempo que tiene la Iglesia Católica y haber construido el canon bíblico es la que más mentira tiene. Porque contradice, refuta la palabra de Dios. Dios te bendiga y si te gustó este video suscríbete, comparte, darle like. Esto es Restauración. Bendiciones.